La mañana era inusualmente fresca para Almadén de la Plata. Ainhoa pasó los dedos por la vieja baldosa de cerámica agrietada, como las que habían aparecido silenciosamente en su vida. Los azulejos los había traído Sixto en el primer año de su matrimonio, cuando su empresa de construcción estaba empezando. «Estos son azulejos del siglo XVIII», había anunciado entonces con orgullo. El reloj del salón dio las 6. Theodan no tardaría en despertarse. Con 9 años, estaba acostumbrado a madrugar para ayudar a su madre con los gemelos. Ainhoa se arregló un mechón negro de un moño descuidado y alcanzó la cafetera. Su mirada se deslizó hacia el calendario. 23 de junio. Hacía exactamente 11 años que había pisado por primera vez el escenario del teatro La Casona, vestida de flamenca roja. El sonido de los pasos de Sixto en la escalera había cambiado hacía un mes. Antes bajaba deprisa, saltando algún escalón. Ahora sus pasos eran lentos, cautelosos, como si temiera despertar no a los niños, sino a algo más que acechaba en su casa. Ainhoa había aprendido a reconocer esos nuevos pasos, igual que había aprendido a notar el olor a perfume desconocido, las ocasionales llamadas telefónicas a horas intempestivas y las extrañas pausas en las conversaciones. En la cocina colgaba un viejo espejo, regalo de boda de doña Asunción. «Guarda un recuerdo en casa», había dicho entonces la vecina. Ainhoa se vio reflejada en él. Ojeras, una arruga entre las cejas que hace un año no estaba. Se frotó el muslo. El último parto le había dejado no solo una cicatriz, sino también una ligera cojera. «¡Mamá, Aitana me ha vuelto a quitar la almohada!» La voz de Galder rompió el silencio matutino. Las gemelas se despertaron. Ainhoa sonrió. Los inquietos niños de 5 años nunca le daban tiempo para pensamientos tristes. Se dirigió hacia las escaleras, tratando de pisar suavemente. Su nuevo modo de andar aún le causaba resistencia interna. Sixto apareció en la cocina mientras los niños desayunaban. Llevaba la camisa planchada con demasiado cuidado. Nunca le había prestado demasiada atención. Ainhoa recordaba una época en la que él se ponía riendo la primera camisa que veía y le besaba la parte superior de la cabeza al pasar. «Hoy llegaré tarde», dijo sin levantar los ojos de su taza. «Un nuevo proyecto requiere atención». Theodan se quedó inmóvil con la cuchara en la boca, los ojos, una copia exacta de los de su padre, fijos en Sixto con una seriedad poco infantil. Ainhoa puso un plato de tostadas delante de su marido. Había dejado de desayunar churros hacía 3 años, decidido a cuidar su figura. «¿A qué hora de esta semana?». La pregunta quedó flotando en el aire. Aitana dejó caer su vaso de leche. El líquido blanco se esparció por las viejas baldosas, rellenando las grietas. «Lo siento, mamá», exclamó la niña, pero Ainhoa ya estaba de rodillas, limpiando el charco con una toalla. Un dolor familiar le recorrió el muslo. «No deberías agacharte así», sonó molesta la voz de Sixto. «Llama a Concepción y que lo limpie. Concepción viene a las 10». Ainhoa siguió fregando el suelo, ignorando el dolor. La asistenta se había presentado en su casa hacía 3 meses, por insistencia de Sixto. «Al fin y al cabo necesitas ayuda», había dicho entonces, y había una extraña mezcla de culpa y alivio en su voz. Al otro lado de la ventana sonó la campana de la iglesia de San José, 8 campanadas. Sixto se levantó de la mesa sin terminar de desayunar. Su beso tocó el aire en algún lugar cerca de la mejilla de Ainhoa. Theodan miró largamente a su padre, que seguía comiendo sus cereales en silencio. «Papá, ¿vienes a mi concierto?». Aitana se levantó de un salto de la silla, casi volcándola. Se suponía que el viernes había noche de música en el colegio. «Claro», contestó Sixto ya desde el pasillo. Ainhoa se estremeció. Ese apodo le había pertenecido alguna vez. La puerta principal se cerró con demasiado sigilo. Antes siempre había dado un portazo. Sixto nunca había sido capaz de calcular la fuerza. Ahora había aprendido a cerrarla casi en silencio, como si intentara borrar el mero hecho de que se había ido. Ainhoa miró el reloj. Tenía exactamente 2 horas antes de que llegara Concepción. Los niños estaban terminando de desayunar. El sol se deslizaba lentamente por la pared, dejando manchas cálidas en viejas fotografías. Una mostraba a Sixto con Theodan recién nacido en brazos, otra los mostraba bailando en la plaza durante una fiesta. Su traje rojo de flamenca seguía colgado en el armario, cubierto por el polvo del olvido. El ruido de un coche que se acercaba la hizo asomarse a la ventana.
Un Mercedes plateado, el nuevo juguete de Sixto, salía lentamente del patio. Bajo el sol de la mañana, se fijó en la chaqueta que él había olvidado en el asiento trasero. Había algo blanco en el bolsillo, tal vez papeles o una servilleta de la cafetería. «Mamá, vamos a llegar tarde al colegio». La voz de Theodan la devolvió a la realidad. Ella asintió, empezando a recoger los platos de la mesa. El plato de Sixto permanecía casi intacto. Antes siempre pedía más. El teléfono sonó en el pasillo. Ainhoa no se apresuró a coger el auricular. Últimamente las llamadas se habían convertido en una fuente de ansiedad. A veces había silencio al otro lado de la línea, a veces se oían pitidos cortos. «¿Ainhoa?» La voz de doña Asunción sonaba preocupada. «Hace una semana que no vienes a verme. ¿Tomamos un café esta tarde?» La vieja vecina siempre aparecía en el momento justo. Su casa, al otro lado de la calle, se llenaba de olores a pan recién horneado y té de hierbas, y las historias sobre el pasado del pueblo, de alguna manera, ayudaban a dar sentido al presente. «Por supuesto, doña Asunción». Ainhoa apretó un poco más el auricular. «Estaré allí después de las 3». El día prometía ser caluroso. El sol ya empezaba a apretar, haciendo que las viejas baldosas se calentaran. Ainhoa acompañó a los niños hasta el autobús escolar, intentando caminar suavemente sin que se le notara la cojera. Theodan ayudó a los gemelos a subir los altos escalones, y ella los observó hasta que el autobús amarillo desapareció al doblar la esquina. Cuando llegó a casa, sacó el vestido rojo del armario. La tela aún guardaba el recuerdo de la música, del movimiento, de la pasión. 11 años atrás, con aquel vestido, había girado sobre el escenario del Teatro La Casona, y Sixto la había mirado como si fuera la única mujer del mundo. Ahora el vestido le parecía extraño, demasiado brillante, demasiado revelador para una mujer con 3 hijos y una cojera. Ainhoa volvió a colgarlo con cuidado y lo metió en el armario. En el pasillo sonó el teléfono. Esta vez no lo cogió. Un Mercedes plateado entró en el patio a las 2:30 de la madrugada. Ainhoa estaba despierta. La luz de la luna dibujaba dibujos en el techo del dormitorio, mientras los faros se deslizaban por las paredes. Distinguió 2 siluetas en un coche. La risa de una mujer resonó en el silencio de la noche. Alta, joven, despreocupada. Sixto entró en casa 23 minutos después. Contó cada uno de ellos, escuchando el ruido sordo y gradual de los tacones sobre los adoquines. La puerta principal se abrió y se cerró en silencio. Seguía pendiente de los niños dormidos. «Estás despierta», pronunció al quedarse inmóvil en la puerta del dormitorio. No era una pregunta. Ainhoa estaba sentada junto a la ventana, recta como una cuerda. La luz de la luna delineaba su perfil, y por un momento Sixto vio en ella a la chica que había bailado flamenco en el escenario de La Casona. Orgullosa, inaccesible, hermosa. ¿Quién es? Ainhoa no volvió la cabeza. Se llama Liria. Se hundió en el borde de la cama, desabrochándose los gemelos. Los gemelos de oro eran el regalo de su 5º aniversario de boda. Es artista, dibuja para un nuevo proyecto. ¿Cuánto tiempo lleva pintando? 3 meses. Sixto se quitó la chaqueta. Olía a perfume desconocido y a aire nocturno. Escucha, Ainhoa. Theodan ha preguntado por ti esta noche. Esperó hasta las 9. Se giró por fin. Prometió enseñarte su nuevo proyecto de física. Lo miraré mañana. Se pasó una mano por el pelo, recién cortado, peinado con gomina. Antes, su pelo siempre estaba despeinado, como el de un chico. ¿Vas a volver a pintar mañana? Sixto se levantó y se acercó a la ventana. Su reflejo se superpuso al de ella. 2 fantasmas congelados a la luz de la luna. Tengo 37 años, empezó. Y por primera vez me siento vivo. ¿Lo entiendes? ¿Y antes estabas muerto? Su voz sonaba tranquila, pero había un timbre de acero en ella. ¿Cuándo nació Theodan? ¿Cuándo construimos esta casa? ¿Cuándo bailamos en la plaza? Eso es diferente. Se apartó de la ventana. Has sido diferente desde los niños, sobre todo después de los gemelos. Esa cojera. Ainhoa se levantó bruscamente. El viejo espejo de la esquina del dormitorio reflejó su movimiento, ligeramente irregular, pero grácil. Una cojera, repitió. Lo que me pasó por tener tus hijos. No me refería a eso, dio un paso hacia ella. Es que
Es como si te hubieras desgastado, desvanecido, y Liria... El sonido de una bofetada cortó el silencio de la noche. En el primer piso, Gulder gritó. Siempre se despertaba con sonidos repentinos. «¿Mamá?» La voz somnolienta de Theodan llegó desde el pasillo. «Duerme», salió Ainhoa del dormitorio intentando caminar firme. «No pasa nada». Subió al primer piso y entró en la habitación de los gemelos. Galder estaba sentado en la cama, con sus grandes ojos brillando en la oscuridad. Aitana dormía abrazada a la almohada. Siempre dormía profundamente, como una pequeña marmota. «¿Ha vuelto papá?», preguntó Gulder mientras se acuclillaba en el borde de su cama. «Sí, vuelve a dormir». ¿Estaba otra vez con esa tía tan guapa? Ainhoa se quedó helada. El corazón le dio un vuelco. «¿Qué tía, Galder?» «La que venía al colegio, la del pelo rojo, pintaba nuestra clase». La puerta principal se cerró de golpe, la primera vez en meses que Sixto no intentaba cerrarla en silencio. El motor del Mercedes rugió en el patio. La mañana comenzó con una llamada de doña Asunción. La vieja vecina hablaba deprisa, confusa, como Ainhoa no la había oído nunca. «Están desayunando en la cafetería El Pintor». La voz de doña Asunción temblaba de indignación. «Él y esa doncella. Toda la ciudad está hablando». «Todo el pueblo», se hizo eco Ainhoa. «Menos yo. Tienes que verla, para saberlo». Ainhoa colgó el teléfono. En la cocina, Theodan preparaba en silencio su mochila, con cuidado de no mirar la silla vacía de su padre. Los mellizos jugueteaban con sus cereales, hablando en susurros. «Mamá, los llevaré yo mismo al colegio». Theodan cerró la cremallera de su mochila. A sus 9 años, parecía tan mayor que a ella se le estrujó el corazón. «No, lo haré yo mismo». El café El Pintor estaba a 3 manzanas del colegio. Era un edificio antiguo con vidrieras cubiertas de uvas silvestres. Ainhoa pasaba a menudo por allí, pero nunca entraba. «Demasiado caro», les decía a los niños. Los vio enseguida, una mesa junto a la ventana, empapada por el sol de la mañana. Sixto estaba sentado medio girado hacia la calle, con la mano apoyada en el respaldo de la silla de su compañera. Liria parecía muy joven, no más de 23 años. Llevaba el pelo rojo cobrizo recogido en un moño descuidado y los largos dedos manchados de pintura. Dibujaba algo en un cuaderno y de vez en cuando miraba a Sixto. Su risa se oía incluso a través del cristal, la misma risa que había despertado el silencio de la noche horas atrás. «¿Mamá?» Aitana tiró de su brazo. «¿Por qué hemos parado?» Ia olvidó algo. Ainhoa se dio la vuelta tan bruscamente que el dolor en la cadera la hizo tambalearse. «¡Démonos prisa! ¡Llegaremos tarde a clase!» Theodan volvió a mirar hacia la cafetería. Sus ojos, una réplica exacta de los de su padre, se entrecerraron cuando vio una silueta familiar al otro lado de la ventana. El día se alargó interminablemente. Concepción llegaba a las 10, como de costumbre, pero hoy su presencia resultaba molesta. Cada sonido, el crujir de los palos de las escobas, el tintineo de los platos, el crujir de las tablas del suelo, le llegaba a las sienes. A las 2 en punto llamó Mercedes, la hermana de Sixto. Su voz rezumaba falsa simpatía. «Ainhoa, tienes que entenderlo. Sixto siempre quiso más. ¿Y tú has cambiado tanto desde que diste a luz?» Ainhoa colgó el teléfono a media frase. Se acercó al espejo del pasillo, un regalo de doña Asunción que aún guardaba el recuerdo de su hogar. En el reflejo vio a una mujer de ojos cansados y labios obstinadamente comprimidos. La arruga entre sus cejas se hizo más profunda y el primer mechón gris brilló en su pelo negro. «Agotada», susurró a su reflejo. La puerta principal se abrió a las 3 en punto. Sixto estaba impecable. Camisa planchada, pelo perfectamente peinado, perfume caro. Solo sus ojos delataban su ansiedad. «Tenemos que hablar», entró en el salón, aflojándose la corbata. «Sobre nuestro futuro». «¿Sobre el nuestro?» Ainhoa permaneció de pie en el umbral de la puerta. «¿O sobre el tuyo?» «Escucha». Se sentó en la silla, la misma en la que una vez había mecido al recién nacido Theodan. «He conocido a alguien que me comprende. Liria. Ella ve el mundo de otra manera. Me está ayudando a descubrirme a mí mismo». «¿Me he interpuesto en tu camino?» «No, es solo que tú y yo estamos estancados. En la vida cotidiana, en la rutina.
Dejaste de bailar, dejaste de soñar. Te has convertido en una madre. Solo una madre, repitió ella. De tus hijos. Yo te mantendré. Se levantó. Empezó a pasearse por la habitación. La casa permanecerá para ti. Te asignaré una buena asignación. Pero quiero empezar una nueva vida. Formar una nueva familia antes de que sea demasiado tarde. Las risas de los niños sonaban al otro lado de la ventana. El autobús escolar había traído a los gemelos. Theodan siempre los acompañaba hasta la puerta, asegurándose de que llevaban abrochados los cinturones de seguridad. «Vete». Ainhoa dio un paso a un lado, despejando el pasillo. «Vete ya». «Ainhoa, ahora vienen los niños. No quiero que vean esto». Asintió, ajustándose la corbata. Se detuvo un segundo en la puerta. «Recogeré mis cosas más tarde, y discutiremos los detalles con el abogado». La puerta se cerró en silencio, por última vez. Ainhoa bajó lentamente a la silla donde acababa de sentarse su marido. La tela aún conservaba el calor de su cuerpo y el aroma del perfume de otro hombre. El timbre de la puerta la hizo estremecerse. Liria estaba en el umbral, delgada, tintineante, con un cuaderno de dibujo bajo la axila. El sol jugaba con sus cabellos cobrizos, que parecían lenguas de fuego. «Lo siento», dijo en voz inesperadamente baja. «Debería haber venido yo. Explícate». «No», Ainhoa negó con la cabeza. «No deberías». Cerró la puerta ante la cara de sorpresa de la niña. Se oían voces de niños en el pasillo. Theodan estaba explicando algo a los gemelos, al parecer sobre un nuevo proyecto de física. Ainhoa se miró en el espejo de doña Asunción. La mujer del reflejo cuadró los hombros y se enjugó una lágrima. Fuera, en algún lugar, rugió el motor de un Mercedes. La casa estaba cada vez más silenciosa después de las 9 de la noche. Ainhoa paseó por las habitaciones, tocando objetos familiares con las yemas de los dedos. Libros en las estanterías, fotografías en las paredes, baldosas de cerámica antiguas. El silencio resonaba en sus oídos, llenando el espacio donde antes estaba la voz de Sixto. La primera semana sin él se había convertido en una repetición mecánica de acciones. Levantarse a las 6, desayuno para los niños, autobús escolar, limpieza, comida, clases, cena, sueño. Concepción iba y venía, intentando pasar desapercibida, pero sus miradas de lástima le picaban la espalda. «Tienes que revisar las cuentas». Apareció doña Asunción en la puerta el miércoles, con una cesta de pastas caseras en la mano. Los hombres pueden ser previsiblemente malos en estas situaciones. Ainhoa abrió la banca online por primera vez en un mes. Los números de la pantalla la dejaron helada. La cuenta estaba casi vacía. Todos sus ahorros habían desaparecido y solo le quedaba un saldo mínimo para los gastos cotidianos. «No pudo haber», susurró, pero titubeó. Claro que podía. La empresa de construcción siempre había estado únicamente a su nombre. «Mamá». Theodan estaba en la puerta del despacho, con una especie de sobre en las manos. «¿El mensajero trajo esto?» Los papeles del abogado estaban perfectamente redactados. Sixto le ofrecía quedarse en la casa, pero sin derecho a venderla. La asignación mensual parecía generosa a primera vista, pero ella supo enseguida que apenas alcanzaba para lo esencial. «¿Ha pensado en todo?», sacudió la cabeza doña Asunción, mirando los papeles. Preparada, el viernes, Aitana tenía que actuar en el concierto del colegio. Giró frente al espejo con su vestido nuevo, azul con lazos blancos. Sixto se lo había comprado hacía un mes, prometiéndole que vendría a oír a su princesa tocar el piano. «¿Viene papá?», preguntó la niña, ajustándose los lazos. «No». Ainhoa se trenzó las trenzas, intentando que no le temblaran las manos. «Tiene una reunión importante, con esa tía tan guapa». Aitana se dio la vuelta, con los ojos llenos de lágrimas. «Los vi en el parque. Ella estaba pintando su retrato. Por la noche, después del concierto, cuando los gemelos ya estaban dormidos, Theodan le llevó a su madre una taza de té. Sus movimientos eran una copia exacta de los de su padre. La misma manera de sostener la taza, la misma inclinación de la cabeza. «Puedo conseguir trabajo de ayudante en una pizzería», dijo, tomando asiento junto a ella. «El señor Ramón dijo que me contrataría el fin de semana». «No». Ainhoa abrazó a su hijo, sintiendo sus hombros tensos. «Tienes que estudiar. Yo puedo con ello». Pero sobrellevarlo era cada vez más difícil. Las facturas de la luz, el agua e Internet
Llegaban con una regularidad que asustaba. Había que despedir a Concepción, un lujo que ya no podían permitirse. El sábado por la mañana sonó el timbre del colegio. Galder se había peleado con un compañero de clase que decía que su padre se había marchado porque eran malos chicos. El chico tenía un labio roto y una abrasión en la mejilla. «Se equivoca», le curó Ainhoa las heridas con agua oxigenada mientras su hijo tragaba lágrimas en silencio. «No es culpa suya». «¿Entonces de quién?», preguntó Gulder. «¿Tuya?». Aquella tarde sacó del armario un vestido rojo de flamenca. La tela aún olía a escenario, a música, a una vida pasada. Ainhoa se lo puso despacio, arrugándose el muslo de dolor. El espejo de doña Asunción reflejaba a una mujer desconocida, demacrada, con los ojos descoloridos pero la espalda recta. Puso la música, una vieja grabación de flamenco que había bailado una vez en la casona. Los primeros movimientos fueron difíciles, su cuerpo estaba destetado del baile. Pero poco a poco la memoria muscular se impuso. El dolor de su cadera retrocedió ante el ritmo, ante la pasión de la música. Ainhoa bailaba en la penumbra del salón, y su sombra en la pared se movía como antes, orgullosa, libre, feroz. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero ella no las notaba, entregándose por completo a la danza. «¿Mamá?». La voz de Theodan la hizo detenerse. Estaba en la puerta y había algo nuevo en sus ojos: comprensión, orgullo, esperanza. A la mañana siguiente llegó un mensaje de Sixto, corto y de negocios. Iba a recoger sus cosas mientras los niños estaban en el colegio. Ainhoa metió sus camisas, trajes, gemelos, todo lo que le recordaba su vida juntos, en cajas de cartón. Liria esperó en el coche mientras él cargaba las cajas en el maletero. Su pelo cobrizo ardía al sol de la mañana como una bandera de victoria. Agitó una mano manchada de pintura, pero Ainhoa se apartó de la ventanilla. «Dejo las llaves», dijo Sixto, de pie en el umbral de la puerta. «Y... perdón». «¿Por qué exactamente?». Ella miró a través de él. ¿Por agotarme o por buscar un reemplazo fresco? Él se estremeció, pero no respondió nada. Simplemente dejó las llaves sobre la mesa del recibidor y salió. El motor del Mercedes rugió y se desvaneció en la distancia. Ainhoa estaba sola en la casa vacía. El reloj de la pared hacía tic-tac, el mismo que había contado los minutos de su felicidad. El teléfono sonó varias veces. La hermana de Sixto, su madre, vecinos entrometidos. No lo cogió. Por la noche, doña Asunción entró con una botella de jerez añejo y una caja de papeles. «Mi sobrina trabaja en el banco», dijo, extendiendo los papeles sobre la mesa. «Encontraremos la forma de proteger tus derechos y los derechos de los niños». «Anoche bailé», admitió Ainhoa de repente. «Por primera vez en 5 años. ¿Y cómo fue?». «Me dolió», sonrió entre lágrimas. «Pero lo correcto». Doña Asunción le cogió la mano. «¿Sabes lo que dicen del flamenco? El verdadero baile comienza cuando se rompe el corazón. Solo a través del dolor se puede expresar la verdadera pasión». Aitana lloraba en la guardería. Últimamente tenía muchas pesadillas. Ainhoa se levantó, cojeando ligeramente, pero ya no se avergonzaba de su forma de andar. «Tengo que aprender a vivir de nuevo», dijo, deteniéndose en el umbral de la puerta. «Por su bien, y por mí misma». «Ya has empezado», levantó doña Asunción su copa de jerez. «Con el primer paso del flamenco». Por la noche, mientras mecía a Aitana, Ainhoa miró por la ventana el cielo estrellado. La ciudad se estaba quedando dormida, pero en algún lugar a lo lejos sonaba una guitarra, quizá en la casona, donde ella había bailado una vez. La música flamenca flotaba sobre los tejados, recordándole la pasión, el dolor, la vida. Su cojera no parecía ahora una desgracia, sino una cicatriz de batalla. La prueba de que había traído al mundo a 3 hermosos hijos. La prueba de su fuerza, no de su debilidad. En el espejo de doña Asunción ya no era una mujer rota, sino una bailarina lista para comenzar su danza más importante, la danza del renacimiento. La primera reunión de la APA tras la marcha de Sixto fue una prueba. Ainhoa se sentó en la última fila del salón de actos, sintiendo cómo las espaldas de las madres que tenía delante irradiaban una mezcla de curiosidad y lástima. Los susurros la perseguían como el zumbido de moscas molestas.
Dicen que esa artista está embarazada. Desde la izquierda. ¿Has visto su nueva casa? En la costa. De la derecha. Pobres niños, especialmente el niño. Por detrás. La directora, doña Eugenia, hablaba de una próxima recaudación de fondos. Ainhoa anotaba mecánicamente las fechas y las cantidades de las aportaciones hasta que oyó. Y la obra de arte para el salón ha sido amablemente acordada con una artista muy conocida en nuestro pueblo, la señorita Montoya. El lápiz crujió en los dedos de Ainhoa. Liria, que estaba de pie junto a la pizarra con un cuaderno de dibujo, se encontró con su mirada y apartó rápidamente la vista. Llevaba el pelo cobrizo recogido en un elegante moño, y su caro traje resaltaba su perfecta figura. En su dedo anular brillaba un anillo, el mismo anillo de zafiro que Sixto le había regalado una vez a Ainhoa por el nacimiento de Théodan. «Ya podemos irnos», susurró doña Asunción apretándole la mano. La anciana vecina había insistido en acompañar a Ainhoa a la reunión. «No». Ainhoa enderezó la espalda. «No les daré ese placer». Después de la reunión, Liria intentó acercarse a ella, pero doña Asunción se interpuso entre las dos como una antigua dueña española. «Señora Esquivel», la voz de Liria temblaba. «Me gustaría hablar». «¿Sobre qué?» Ainhoa se volvió hacia ella. «Sobre cómo combina mi anillo con tu traje». Liria palideció y se tocó el zafiro distraídamente. Sixto dijo que es una reliquia familiar. «Yo también lo dije una vez», sonrió Ainhoa, sintiendo que se le entumecían los labios. «Pero las cosas, como las mujeres, se pueden sustituir, ¿no?» Por la noche, mientras acostaba a los gemelos, oyó a Aitana susurrar a su hermano. «¿Y si papá tiene nuevos hijos? ¿Bonitos como esa tía?» «Tonta». Galder abrazó a su hermana. «Nosotros ya somos guapos. Como mamá». Théodan la esperaba en la cocina con una taza de té de manzanilla. Su proyecto de física había ganado el primer premio en la exposición del colegio, pero Sixto no había venido a verlo. Pero sí le envió un mensaje. «Orgulloso de ti, hijo». «¿Sabes?», dijo Théodan mirando por la ventana. «He visto su nueva casa. Mi clase y yo fuimos de excursión al puerto, blanca así, con grandes ventanales». Ainhoa permaneció en silencio, repasando las facturas del mes, la luz, el agua, internet, los almuerzos del colegio. La manutención de Sixto apenas alcanzaba. «¿Quizá debería ponerme a trabajar de verdad?» Théodan la miró con ojos paternales. «El señor Ramón sigue ofreciendo un puesto en la pizzería». «No», dejó los billetes a un lado. «Ya pensaré en algo». Al día siguiente fue a la casona. El viejo teatro no había cambiado mucho. Los mismos carteles raídos en las paredes, el mismo olor a terciopelo polvoriento entre bastidores. Ainhoa, Manolo, el director del teatro, no la reconoció de inmediato. «¿Cuántos años?» «11». Se paró en medio del escenario, sintiendo las viejas tablas crujir bajo sus pies. «¿Todavía tienen un estudio de flamenco para niños?» «Por supuesto». Miró detenidamente sus pies. «Pero el tuyo...» «Puedo enseñar teoría», la interrumpió. «Historia del baile, ritmos, tradiciones y un poco de práctica, lo que puedo demostrar». Manolo se rascó la cabeza gris. «No podemos pagar mucho». «Lo sé». La primera clase resultó ser la más difícil. Los niños, 10 niñas de 7 a 12 años, la miraban con curiosidad. Su cojera provocaba murmullos y risitas. «Una vez bailé en este escenario», empezó Ainhoa, tocando un viejo bastón de ballet. «¿Y sabes qué es lo más importante del flamenco? La técnica perfecta no, es el alma». Al final de la clase, las chicas la escuchaban con la respiración contenida. Les contó antiguas leyendas sobre bailaoras gitanas. Les mostró movimientos básicos de brazos. Les enseñó a mantener la espalda correctamente. «Cojeas como una princesa de cuento», dijo la alumna más joven después de la clase. «Es como si te hubieran embrujado». Ainhoa sonrió. «Puede que sí. Pero ¿sabes lo que hacen las princesas encantadas?» «¿Qué?» «Aprender a bailar de nuevo». Caminando de vuelta a casa por las calles del atardecer, se sintió viva por primera vez en mucho tiempo. El dolor en la cadera le recordaba a sí misma, pero ahora era el dolor adecuado, el dolor del movimiento, no el entumecimiento. En la casa la esperaba una sorpresa. El Mercedes plateado de Sixto
Estaba aparcado en la puerta. Estaba fumando en el porche, mirando nervioso el reloj. ¿Dónde has estado?, preguntó en lugar de saludar. He llamado. Trabajando. Pasó junto a él hasta la puerta. ¿Qué necesitas? Hablar. Apagó el cigarrillo. Sobre los niños. Liria quiere conocerlos mejor. Quizá podamos cenar juntos. Ainhoa se volvió bruscamente. No. Escucha. Dio un paso hacia ella. Está embarazada. Nos casamos el mes que viene. Los niños tienen que acostumbrarse a una nueva familia. ¿Una nueva familia? Se hizo eco Ainhoa. ¿Ya has dado por perdida a la anterior? ¿Como un vestido desgastado? No empieces. Se pasó una mano por el pelo, perfectamente peinado, como siempre ahora. Quiero lo mejor. ¿Para quién? Abrió la puerta. ¿Para ti? ¿Para tu artista embarazada? ¿O para los niños que abandonaste por una nueva vida? Theodan se reunió con ellos en el pasillo. Llevaba pegado al pecho su libro de física, el mismo proyecto con el que había ganado la exposición. Papá. Su voz sonaba desacostumbradamente adulta. Vete, por favor, por favor. Sixto se quedó paralizado en el umbral. Hijo. Ya no quiero ser tu hijo. Theodan se dio la vuelta y subió lentamente las escaleras. El libro de física permaneció tirado en el suelo. Cuando la puerta se cerró tras Sixto, Ainhoa recogió el libro de texto. En la portada estaba la inscripción, al mejor alumno del curso. Al pie estaba el autógrafo del profesor y la fecha. El día en que su padre no acudió a la entrega de premios. El espejo de doña Asunción reflejaba su rostro, cansado pero tranquilo. Ya no había lágrimas, solo determinación. Sacó del armario viejos carteles de la casona, fotos suyas con su traje rojo de flamenca. Era hora de crear nuevos recuerdos. En la guardería, Aitana estaba dibujando algo en un cuaderno. Ainhoa miró por encima del hombro de su hija. El dibujo era de una mujer bailando con un vestido rojo. Cojeaba, pero tenía la espalda perfectamente recta y los brazos levantados hacia el cielo como alas. «Eres tú, mamá», dijo Aitana sin volverse. «Tía Liria dice que el arte debe ser bello, y yo quiero que sea real». Ainhoa besó a su hija en la coronilla, sintiendo cómo el calor se derramaba en su pecho. Puede que realmente sean una familia encantada, pero están aprendiendo a bailar de nuevo, todas juntas, a su propio ritmo. La carta del abogado llegó el martes. Ainhoa reconoció inmediatamente el membrete, el mismo que había estado en el cajón de su escritorio cuando Sixto anunció el divorcio. El sobre era pesado, grueso, como deben ser los documentos importantes que cambian destinos. Debido al próximo matrimonio y a la esperada incorporación a la familia, mi representado, el señor Sixto Álvarez, se ve obligado a revisar las condiciones de reclusión. Las líneas flotaban ante mis ojos, formando un cuadro terrible. No puede. Doña Asunción golpeó su taza contra la mesa de modo que el té se derramó sobre el mantel. ¡Va contra la ley! Puede serlo. Ainhoa dobló la carta. La empresa está al borde de la quiebra. Está vendiendo activos para empezar un nuevo negocio con Liria. Su padre es un destacado galerista de Madrid. ¿Y los niños? El vecino manchó el mantel con una servilleta. ¿Su educación, su futuro? Sonó el timbre. Mercedes, la hermana de Sixto, estaba en el umbral. Su rostro, habitualmente altivo, expresaba auténtica preocupación. Ainhoa salió al pasillo sin esperar invitación. Tenemos que hablar. Sobre la casa. Resultó que la casa que Ainhoa había pensado que era su nido familiar estaba registrada a nombre de la madre de Sixto. Todos estos años solo habían vivido allí, pagando un alquiler simbólico. Mamá quiere venderla. Se frotó Mercedes las cuentas de perlas. Liria encontró un comprador, un artista de Barcelona. ¿Cuándo? Ainhoa se hundió en la silla sintiendo que se le levantaban las piernas. Dentro de 2 meses. Lo siento, pero los negocios son los negocios. Por la noche, se sentó en el cuarto de los niños a ver dormir a los gemelos. Aitana abrazaba su cuaderno de dibujo, con el que siempre se dormía. Galder estaba acurrucado, acercándose las rodillas al pecho. Exactamente igual que Sixto había dormido de niño. Recordaba las fotos. Theodan la había encontrado allí pasada la medianoche. Había traído 2 tazas de chocolate caliente, una vieja tradición de cuando eran una familia feliz. He oído la conversación con la tía Mercedes, le dijo tendiéndole una taza. ¿Tenemos que mudarnos?
Eso parece. Ainhoa sorbió el chocolate. Estaba demasiado dulce. Theodan siempre le ponía una cucharada extra de azúcar, como su padre. Podría vender mi telescopio, miró por la ventana donde centelleaban las estrellas. El que me regaló papá por mi 8º cumpleaños. No, dejó la taza en el suelo. Nadie va a vender nada. Ya se me ocurrirá algo. Liria llegó por la mañana, sin avisar, resplandeciente bajo la luz del sol naciente. Su vientre redondeado apenas era visible bajo un vestido holgado de un famoso diseñador. Quería enseñarte los bocetos, abrió el cuaderno, para la habitación infantil de la nueva casa. Pensé que, como ahora todos somos familia, no somos una familia. Ainhoa ni siquiera miró los dibujos. Y nunca lo seremos. Escucha. Liria se agachó en el borde de la silla y se puso una mano en el estómago. Sé que te duele, pero no es culpa del bebé. Vete. La voz de Ainhoa sonaba tranquila, casi indiferente. Y dile a Sixto que envíe los documentos a través de un abogado. Por la noche ya tenía un plan. No era perfecto, pero era el único posible. Llamó a Manolo a la casona. ¿Recuerdas el camerino de arriba? Le preguntó. Aquel donde solía cambiarme antes de las actuaciones. Claro, se quedó callado. Ahora guardan allí el atrezzo, pero si lo reforman... Tomaré más lecciones, apretó el tubo. Y limpiaré el teatro por las tardes. A cambio, viviremos allí hasta que encuentre otro sitio donde vivir. El silencio se hizo en el auricular. Entonces Manolo tosió. Vuelve mañana, veremos qué podemos hacer. El camerino era más pequeño de lo que ella recordaba. Los trajes polvorientos colgaban de percheros, los viejos decorados se amontonaban contra las paredes, pero había un pequeño cuarto de baño y un cubículo para poner catres. A los niños les encantará, dijo en voz alta, como una aventura. Como un circo, confirmó Manolo quitando el polvo del espejo. Solo que sin payasos. Esa noche se lo contó a los niños, no toda la verdad, solo lo del traslado temporal al teatro. Aitana aplaudió. Igual que en la historia del fantasma de la ópera. Solo que sin el fantasma, sonrió Ainhoa. Galder fue más práctico. ¿Y el colegio? ¿Vamos a ir al mismo colegio? Por supuesto, le abrazó ella. No va a cambiar nada, solo una pequeña aventura. Theodan se quedó en silencio, sentado en su rincón con su libro de física. Luego, de repente dijo, «Sabes, mamá, cuando dos estrellas chocan, nace una nueva, más brillante que las viejas». El sábado, Sixto llegó para llevar a los niños de paseo. Parecía demacrado, con sombras bajo los ojos. La empresa constructora se estaba hundiendo de verdad. Los rumores corrían por el pueblo más rápido que el viento. «He oído lo de la casa», dijo sin mirarla. «Quizá podría...» «No», ella negó con la cabeza. «Has elegido tu camino, síguelo hasta el final». Él se estremeció, escuchando la tranquila confianza en su voz, no amargura. La miró más de cerca, había cambiado. La espalda más recta, los ojos más claros. Incluso la cojera ya no parecía una lesión, sino un modo de andar especial, orgulloso, majestuoso. «¿Has vuelto a bailar?», no era una pregunta. «He vuelto a ser yo misma», se arregló un mechón despeinado. «Ahora vete, los niños están esperando». Por la noche empaquetó cajas, ordenando 11 años de su vida. ¿Qué llevarse al camerino? ¿Qué conservar? ¿Qué tirar? La foto de boda fue a la basura, sin remordimientos. El traje de flamenca rojo, a la maleta, se mudará con ellos. Los dibujos de los niños, los cuadernos del colegio, los libros favoritos. Doña Asunción trajo la cena, tortillas y pan recién hecho. Ayudó a desempaquetar los armarios, apoyando en silencio cada decisión. «¿Sabes?», dijo la anciana vecina mientras tomaban el té de la tarde. «Yo también me quedé sola cuando era joven, con 2 hijos, y también pensé que era el fin de todo». «¿Y después qué pasó?». «¿Luego?». Doña Asunción sonrió. «Entonces me di cuenta. El final siempre es el principio. Solo tienes que aprender a leer la vida en otra dirección». El espejo de doña Asunción reflejaba a una mujer con una caja en las manos. Cansada pero no rota, herida pero no derrotada. «Me lo llevaré conmigo», dijo Ainhoa, tocando el viejo espejo. «Guarda un recuerdo». «No», su vecina negó con la cabeza. «Contiene el futuro. Fíjate bien».
En el reflejo a espaldas de Ainhoa se alzaba la luna, redonda, brillante, como la promesa de una nueva vida. En algún lugar de la ciudad sonaba una guitarra, quizá en la casona, donde pronto comenzaría su nueva historia. Y lo viejo permanecía en el recuerdo de la vieja casa, en las grietas de las baldosas, en las sombras de amores pasados. Sombras que cada día se hacían más transparentes, dando paso a la luz. El vestidor de la casona se iba convirtiendo poco a poco en un hogar. Ainhoa colgó dibujos infantiles en las paredes, cubriendo la pintura desconchada. El viejo espejo de doña Asunción ocupaba un lugar de honor entre los carteles de teatro. 3 catres cubiertos con mantas brillantes parecían casi acogedores en una alcoba detrás del biombo. Como el camarote de un barco, dijo Galder, extendiendo sus máquinas sobre el alféizar. O como la cabaña de un hada, dijo Aitana, colgando sus vestidos en el perchero del teatro. Theodan colocó en silencio el telescopio junto a la ventana. Desde allí, en el último piso del teatro, las estrellas parecían estar más cerca. Por la noche, a menudo se sentaba junto a la ventana y anotaba algo en un cuaderno, como su padre había hecho una vez con los planos de los nuevos proyectos. La primera mañana en el teatro empezó con gritos. Aitana se despertó llorando. «Quiero irme a casa, a mi habitación, con mis muñecas». «Estamos en casa», abrazó Ainhoa a su hija, sintiendo cómo le temblaban los hombros. «Es que ahora nuestro hogar está aquí». ¿Por su culpa? Aitana levantó una cara llorosa. ¿Por culpa de esa tía pelirroja? No. Ainhoa se secó las lágrimas. Por cómo cambia la vida a veces, como el decorado de una obra. Por la tarde entró Sixto, desacostumbradamente despeinado, con una camisa arrugada. Su impecabilidad de los últimos meses se había desvanecido en alguna parte. «¿Qué es este sitio?», recorrió el vestuario con horror mal disimulado. «Ainhoa, aquí no puedes tener niños». «Sí puedo», continuó ella deshaciendo las maletas sin mirarle. «Solo es temporal. Escucha». Se pasó una mano por el pelo, despeinado otra vez, como antes. «Hablaré con mi madre. Tal vez retrase la venta de la casa». «No lo hagas». Ainhoa se volvió por fin hacia él. «No aceptaré ayuda de una mujer que echa a sus nietos a la calle». «No están en la calle», levantó la voz. «Están en cueva de teatro». «¿Papá?» Theodan estaba en la puerta, agarrando un libro de física entre las manos. «¿Por qué estás aquí?» «Hijo», Sixto dio un paso hacia él. «No puedo dejarte vivir aquí. Es nuestra elección». La voz del chico sonaba maduramente firme. «Tú hiciste la tuya, nosotros hicimos la nuestra». «¿Qué elección? ¿Vivir en el camerino?» «No». Theodan miró a su padre con sus propios ojos. «Seguir siendo una familia, una de verdad». Sixto salió en silencio. Sus pasos retumbaron en los pasillos vacíos del teatro, eco de una vida pasada que se disolvía en el presente. Por la noche llegó Liria. Traía una bolsa con ropa de bebé, nueva, cara, de tiendas de lujo. «Son para los gemelos», le tendió la bolsa a Ainhoa. «Y también para Theodan. Pensé que...» «No». Ainhoa no cogió el paquete. «Mis hijos no necesitan limosnas». «No son limosnas». Liria se llevó una mano al estómago. «Yo solo quiero... Pronto voy a ser madre, entiendo». «No, no lo entiendes». Ainhoa le miró el vientre redondo. «Estás esperando un hijo, pero no te conviertes en madre en el paritorio. Una se convierte en madre cada día, cada minuto, cuando elige a los hijos antes que a sí misma». Liria dejó caer la bolsa al suelo. «¿Me odias?» «No». Ainhoa negó con la cabeza. «Solo te veo a ti. Una joven que cree que el amor es un cuadro bonito en un marco caro. Pero el amor es un baile, señorita Montoya. A veces muy doloroso». En el pasillo se oían voces de niños mientras Manolo llevaba a las gemelas por el teatro, mostrándoles los bastidores. Aitana reía a carcajadas. Gulder hacía preguntas sin parar. «Vete», abrió la puerta Ainhoa. «Y no vuelvas más, ni tú ni Sixto». Por la tarde, estaba revisando las clases de los gemelos cuando Aitana preguntó de repente: «Mamá, ¿por qué no lloras?» «¿Por qué tengo que llorar?» «Porque papá ya no nos quiere», frotaba la niña una página de su cuaderno. «Y va a tener un nuevo bebé, uno precioso como esa tía». Ainhoa dejó los cuadernos a un lado. A veces el amor cambia, como las estaciones,
Pero eso no significa que la primavera sea peor que el otoño. ¿Y nosotros? Surgió la voz de Gulder. ¿Vamos a cambiar nosotros también? No, los abrazó a los dos. Nos haremos más fuertes, como los árboles después de una tormenta. Por la noche, cuando los niños ya dormían, se sentaba junto a la ventana, mirando las estrellas a través del telescopio de Theodan. En algún lugar, en el infinito del espacio, las estrellas nacían y morían. Como los destinos, como el amor, como las esperanzas. Llamaron a la puerta en silencio. Era doña Asunción con un termo de chocolate caliente. ¿No puedes dormir? La anciana vecina se agachó junto a ella. Pensando, Ainhoa dio un sorbo a su chocolate. En lo extraña que es la vida. Perdí mi casa, pero gané mi libertad. Perdí a mi marido, pero me encontré a mí misma. ¿Y los niños? Ellos, miró a los gemelos dormidos, a Theodan acurrucado en su catre. Están aprendiendo cosas importantes, que el amor no es solo alegría, también es una elección, elegir cada día estar el uno para el otro, ser una familia. Doña Asunción asintió. ¿Sabes lo que dicen del flamenco? El verdadero bailaor no es el que no se cae, es el que se cae, y se levanta para seguir bailando. El viejo espejo reflejaba niños dormidos, un termo de chocolate, un telescopio junto a la ventana. Un pequeño mundo creado de nuevo a partir de los fragmentos de una vida anterior. Bailaré, dijo Ainhoa, por su bien y por mí misma. Al otro lado de la ventana amanecía. Un nuevo día en su nueva vida, sin la casa espaciosa, sin los muebles bonitos, sin las comodidades habituales, pero con algo más importante, con dignidad, con fe, con un amor más fuerte que las circunstancias. El eco de los pasos de Sixto hacía tiempo que se había disuelto en el silencio del teatro. Solo quedaban sus propios pasos, a veces inseguros, a veces cojeando, pero siempre hacia adelante. El timbre sonó a las 6:30 de la mañana. Ainhoa estaba despierta, preparándose para su clase matinal en el estudio de flamenco. La voz de Mercedes en el auricular sonaba desacostumbradamente ansiosa. Sixto está en el hospital. La empresa ha quebrado completamente. Intentó. Menos mal que Liria llegó a tiempo. Ainhoa se hundió en su silla, sintiendo que se le entumecían los dedos. Los niños no lo saben, habló Mercedes rápidamente, tragándose las palabras. Pero necesita verlos, sobre todo Theodan, no para de llamar a su hijo. Theodan escuchaba las noticias en silencio, sentado en su catre. Su rostro, una copia exacta del de su padre, no expresaba más que cansancio. No voy a ir, dijo al fin. Tengo un examen de física. Ainhoa se sentó a su lado. A veces puedes saltarte exámenes. Y a veces no se puede. Levantó los ojos hacia ella, con el dolor salpicado en ellos. Igual que no puedes faltar a los cumpleaños de tus hijos, o los conciertos del colegio, o los primeros puestos en las Olimpiadas. El pasillo del hospital olía a medicina y a miedo. Liria estaba sentada fuera de su habitación, pálida, con el pelo cobrizo revuelto. Su vientre ya estaba muy redondeado. Tenía 7 meses. «Está durmiendo», dijo sin mirar a Ainhoa. «Los médicos dicen que la crisis ha pasado, pero la empresa ha desaparecido. Sus socios se llevaron el último patrimonio. ¿Y tu padre?» Ainhoa se detuvo en la ventana. ¿No iba a invertir en un nuevo proyecto? Liria sonrió con amargura. Padre cambió de opinión. Dijo que no invertiría en un perdedor. Ainhoa permaneció en silencio. Al otro lado de la puerta de la habitación, el hombre al que una vez había amado gemía suavemente. El padre de sus hijos. El hombre que había destrozado sus vidas en un antes y un después. ¿Sabes? Liria habló de repente con rapidez, confusa. Pensé que sería una bonita historia. Un hombre de negocios de éxito, una joven artista, amor, una nueva vida. Y resultó ser la vida, terminó Ainhoa. Solo vida, sin filtros ni marcos bonitos. En la sala, Sixto parecía más pequeño de lo habitual, pálido, demacrado, con una vía en la mano. Abrió los ojos cuando ella entró. «Theodan está en un examen de física». Se sentó en una silla junto a la cama. «Ya sabes cuánto le gusta la física». «Lo sé». Su voz era apenas audible. «La he liado, ¿verdad?» «Sí», no suavizó la verdad. «Pero estás vivo. Eso es lo más importante». «¿Y los niños? ¿Qué será de ellos?
No podré pagar. Para, levantó una mano. Nos las arreglaremos. Ya lo estamos superando. Intentó incorporarse, pero la vía le estorbaba. Lo siento, por todo. Por la casa, por la compañía, por... No lo sientas. Sacudió la cabeza. Solo vive, y sé padre, al menos por ahora. Doña Asunción la esperaba en el pasillo, fiel como un faro en la tormenta. Llevé a las gemelas al colegio, dijo la vieja vecina. Aitana estaba llorando, nos oyó hablar por la mañana. Por la noche, Ainhoa reunió a los niños en el vestidor. Estaban sentados en catres, 3 pares de ojos llenos de preguntas y miedo. Papá está enfermo, empezó. Pero se pondrá mejor. Mientras tanto, tenemos que ser fuertes, incluso más fuertes que antes. ¿Se ha quedado sin dinero? Galder se frotó la manga del pijama. Oí a la tía Mercedes hablando por teléfono. Sí, pero eso no es lo más importante. ¿Qué es lo importante? Aitana apretó el cuaderno de dibujo contra su pecho. Lo importante es que nos tenemos la una a la otra. Ainhoa miró alrededor de su pequeña habitación. Que estamos juntos, que somos una familia. ¿Y papá? La voz de Theodan sonaba apagada. ¿Sigue siendo parte de la familia? Es tu padre, miró a su hijo a los ojos. Eso nunca cambiará, aunque él mismo lo olvide a veces. Por la noche no podía dormir. La luna se asomaba por la ventana del camerino, dibujando caprichosas sombras en las paredes. En algún lugar de la ciudad sonaba una guitarra, quizá en uno de los bares donde una vez había bailado flamenco. Por la mañana llegó una carta del abogado de Sixto, un aviso oficial de que los pagos se habían suspendido por quiebra. Ainhoa dobló la carta y la escondió en el cajón de su escritorio, donde ya había otras cartas, otras notificaciones, otros fragmentos de su vida pasada. En la casona la esperaban sus alumnas, 10 chicas que soñaban con bailar flamenco. Les enseñó a mantener la espalda, a mover los brazos, a sentir el ritmo. Y luego, cuando se fueron, se quedó en la sala vacía, mirando su reflejo en los espejos. «Podrías volver al escenario», dijo Manolo, mirando al público. «La cojera no es un impedimento. Hay bailarines». «No», negó ella con la cabeza. «Mi escenario ahora es diferente». Aquella tarde, estaba ayudando a los gemelos con los deberes cuando llamaron a la puerta. Liria estaba en el umbral, delgada y con ojeras. «Me voy», dijo sin preámbulos. «A Madrid, a ver a mi padre. Los médicos dicen que el estrés es malo para el bebé». «¿Y Sixto?» Liria se llevó una mano al estómago. «Él no es el hombre que yo creía amar. O yo no soy la mujer adecuada. No importa. Solo quería decirte, ¿lo entiendes ahora? ¿Por qué se fue entonces? Estaba buscando un escape, de la responsabilidad, de la obligación, de la vida», remató Ainhoa. «Pero a la vida no se la puede engañar. Siempre nos encuentra». Liria asintió y se marchó, con los tacones repiqueteando por el pasillo del teatro como un metrónomo en la cuenta atrás del final de otra historia. Theodan encontró a su madre en la sala de ensayos. Estaba sentada ante la máquina, masajeándose la cadera dolorida. «¿Sabes?», le dijo sentándose a su lado. «Hay una ley de conservación de la energía en física. Nada desaparece. Todo se convierte en otra cosa. ¿Y en qué se convirtió nuestra antigua vida?» «En otra nueva», se encogió de hombros. «Quizá menos cómoda, pero más real». El viejo espejo de doña Asunción reflejaba a una mujer de espalda recta y ojos cansados. Su cojera se había convertido en parte de su fuerza, su historia en parte de su danza. «¿Mamá?» Aitana asomó la cabeza por la puerta. «¿Puedo dibujarte? ¿Cómo eres ahora?» «Como soy ahora». Ainhoa se volvió hacia su hija. «Preciosa». La niña sacó un cuaderno de dibujo. «Como una bailaora de flamenco, que no tiene miedo a caerse». Al otro lado de la ventana, el atardecer se consumía, pintando las paredes del teatro en tonos rojos, el color de la pasión, el color del dolor, el color de la vida. En algún lugar de una habitación de hospital yacía un hombre que había perdido todo lo que tenía. En algún lugar, en un tren hacia Madrid, una artista pelirroja lloraba sosteniendo entre sus manos sus sueños rotos. Y aquí, en el viejo camerino de la casona, una mujer enseñaba a sus hijos el baile más importante de todos, el baile de la vida, con su ritmo complejo,
sus giros inesperados y sus inevitables caídas. Pero sobre todo, con una dignidad y una fe inquebrantables en que cada golpe del destino no es más que un nuevo compás en la interminable música de la existencia. El mensaje de Mercedes llegó el domingo por la mañana. Mañana le dan el alta. Liria se ha ido. Pide permiso para ver a los niños. Ainhoa se quedó mirando la pantalla del teléfono, sintiendo cómo el pasado volvía a colarse en sus bien asentadas vidas. Habían pasado 3 meses desde aquella mañana en que Sixto acabó en el hospital. 3 meses en los que habían aprendido a vivir sus vidas de otra manera. ¿No puedo ir? Theodan se separó de su libro de física. Había aprendido a leer los mensajes por encima del hombro de su madre, como preparándose para más golpes del destino. No, dejó el teléfono a un lado. A veces hay que cerrar el círculo, para empezar uno nuevo. Sixto. Los esperaba en el parque, el mismo parque por el que una vez habían paseado como una familia feliz. Había adelgazado, tenía canas en el pelo. Un traje caro colgaba como una percha. ¡Papá! Aitana corrió hacia él primero. Su perdón era incondicional, como el de todos los niños de 5 años. Galder se aferró a la mano de su madre, indeciso de acercarse. Su reciente pelea en el colegio, la tercera este mes, aún le resonaba en un ojo morado. «Hola», Sixto intentó sonreír. «Ia, te he echado de menos». «¿En serio?» Theodan se quedó ligeramente apartado, aferrando entre sus manos el libro de texto de física que no había cambiado. «Y estamos acostumbrados». Se sentaron en un banco. Una familia extraña y rota. Aitana le enseñaba a su padre sus dibujos. Galder pateaba guijarros en silencio. Theodan leía, fingiendo no escuchar. «Vendí el coche», dijo Sixto, mirando a algún lugar en el espacio. «Y el reloj. ¿Y los gemelos?» «¿Los qué? ¿Con los zafiros?» Ainhoa recordó su precio. Los había elegido ella misma para su 5º aniversario de boda. «Sí», se pasó una mano por el pelo, gris, aún hermoso. «Me gustaría ayudar a los niños». «¿Cómo?» Theodan finalmente levantó la vista de su libro. «Estás en bancarrota». «Conseguí un trabajo». Sixto tragó saliva. «En una empresa de construcción. Un simple capataz. La paga es pequeña, pero...» «¿Dónde está tu hermosa tía?», interrumpió Gulder. Su voz sonaba casi regodeante. «Se ha ido». Sixto bajó la cabeza. «A Madrid. Su padre tenía razón. Soy un perdedor». «No», dijo Ainhoa de repente. «No eres un perdedor. Solo eres un hombre que perdió el rumbo. Y ahora lo estás buscando de nuevo». Por la noche, el camerino estaba desacostumbradamente silencioso. Aitana estaba dibujando a su padre, por alguna razón como un payaso triste. Golder estaba montando y desmontando un constructor, encajando las piezas con fuerza. «La he visto», dijo Theodan de repente. «A Liria, en el tren a Madrid. Estaba llorando». «¿Cómo lo sabes?» Ainhoa dejó de coser. Estaba remendando los uniformes escolares de las gemelas. No había dinero para unos nuevos. «Fui a la Olimpiada de Física», se encogió de hombros. «Hace 15 días. No quería decírtelo, pero gané el primer puesto. ¿Por qué no me dijiste nada?» «Porque se suponía que papá vendría conmigo. Me lo prometió, ¿recuerdas? Incluso antes de...» No terminó la frase, pero todos lo entendieron. Antes de que sus vidas se dividieran en antes y después. Al día siguiente, doña Asunción llegó con la noticia. «La casa ha sido vendida, a un artista de Barcelona. Dicen que va a montar allí una galería». «¿Una galería?» Ainhoa casi se echó a reír. «En la casa donde mis hijos dieron sus primeros pasos. La vida tiene un extraño sentido del humor». La vieja vecina puso una cesta de fruta sobre la mesa. «Por cierto, he visto a Sixto. Está trabajando en la obra de enfrente de mi casa». «¿Y cómo es?» «Como un hombre que lo ha perdido todo y trata de encontrar algo», se calló doña Asunción. «¿Sabes lo que hace todas las mañanas? Viene al teatro, se para bajo las ventanas mirando hacia arriba». «¿Por qué?» «Quizá buscando el perdón», se encogió de hombros la anciana. «¿O a sí misma?» Por la tarde, después de la clase en el estudio de flamenco, Ainhoa se quedó en el vestíbulo. Su cojera se había hecho menos notable. Su cuerpo recordaba el baile, aunque no pudiera ejecutarlo por completo. «Guapa», la voz de Sixto la hizo estremecerse. Estaba en el umbral de la puerta, todavía con su ropa de trabajo, con manchas de cemento en las mangas.
¿Qué haces aquí? Quería verte. Dio un paso hacia el pasillo. Bailando, como antes. No se puede volver a lo de antes. Dejó caer las manos. Ya no soy la mujer que dejaste. Lo sé, se apoyó en la pared. Eres más fuerte que eso. Y yo creí que buscaba la libertad y encontré el vacío. Vete. Se volvió hacia el espejo. Vete de una vez. Ainhoa. Dijo su nombre como una plegaria. Todavía te quiero. No. Ella negó con la cabeza. Amas el recuerdo. La mujer que bailaba flamenco sin cojear. Que te admiraba como a un héroe. Esa mujer ya no está. ¿Quién? La madre de tus hijos. Le miró a los ojos. La mujer que aprendió a vivir sin ti, a bailar su danza y a ser feliz. De otra manera, de una manera nueva, pero feliz. Se oyeron voces en el pasillo. Theodan había vuelto de las clases extra de física. Se estaba preparando para la Olimpiada Internacional. ¿Papá? Se quedó inmóvil en la puerta del pasillo. ¿Qué haces aquí? Ia. Sixto dio un paso hacia su hijo. Me gustaría ir contigo, a las Olimpiadas, si me dejas. Theodan cambió la mirada de su padre a su madre. ¿Sabes lo de mi primer puesto? Sí. Sixto bajó los ojos. He estado siguiendo los resultados. Ia, estoy orgulloso de ti, hijo. Orgulloso, sonrió Theodan. Sabes, papá, hay un concepto en física llamado inercia. Es cuando un cuerpo mantiene su estado. Se mueve hasta que se detiene, se mantiene en pie hasta que es empujado. ¿Y? Entonces el amor no es inercia. No puedes mantenerlo solo por costumbre. Tienes que crearlo cada día. Como mamá, ella crea nuestra familia todos los días, bailando su danza, incluso cuando duele. Sixto salió en silencio del salón. Sus pasos resonaron en los pasillos vacíos del teatro, al igual que lo habían hecho entonces, en su última noche en la vieja casa. ¿Estás bien? Ainhoa abrazó a su hijo. Sí. Se acurrucó contra ella. Sabes, mamá, me he dado cuenta de una cosa. La felicidad no es un punto en un mapa, es una trayectoria de movimiento. El viejo espejo de doña Asunción reflejaba a madre e hijo, dos figuras que aprendían a vivir en una nueva realidad. Al otro lado de la ventana, el atardecer se consumía pintando las paredes del teatro con los colores del flamenco: rojo, dorado, morado. En algún lugar de la calle, un hombre en ropa de trabajo miraba las ventanas iluminadas. Quizá buscaba el perdón, o a sí mismo, o simplemente observaba cómo su pasado se convertía en la vida de otra persona. Y arriba, en el viejo camerino, su propia danza continuaba, la danza de la vida, donde cada círculo se cierra para comenzar uno nuevo, más compleja, más profunda, más real. La fiebre empezó de repente. En mitad de la noche, Aitana se despertó jadeando y con tos. Su pequeño cuerpo ardía como una antorcha y sus labios se pusieron azules por la falta de aire. 39,8. El termómetro confirmó los peores temores de Ainhoa. Tenemos que ir al hospital. Llamaré al doctor Álvarez, marcaba ya doña Asunción. En situaciones críticas, la vieja vecina siempre estaba ahí, como anticipándose a los problemas. No hay seguro. Ainhoa negó con la cabeza, acunando a su hija temblorosa. Se me acabó el mes pasado, y el nuevo. ¡Al diablo con el seguro! Por primera vez en todos los años que llevaban conociéndose, doña Asunción alzó la voz. Estamos hablando de la vida de un niño. La sala de espera olía a medicina y a miedo. Aitana, pálida como una sábana, se agarró a la mano de su madre mientras la enfermera rellenaba el papeleo. Neumonía bilateral. El diagnóstico sonó como una sentencia. Necesitarás hospitalización y antibióticos caros. ¿Cuánto? Ainhoa sacó la raída cartera que guardaba su último sueldo de la casona. La cantidad que nombró el médico la hizo tambalearse. No tenían tanto dinero, en absoluto. Voy a llamar a Sixto. Doña Asunción ya tenía el teléfono en la mano. Él es el padre. Debería... No, Ainhoa negó con la cabeza. Él tampoco tiene nada. Apenas llega a fin de mes con su nuevo trabajo. Entonces venderé mis pendientes. La anciana se quitó con decisión sus pendientes de oro, regalo de boda de su difunto marido. Y los anillos también. Doña Asunción, cállate. La vecina ya se dirigía a la salida. Vuelvo dentro de una hora. Theodan se presentó en el hospital al amanecer, despeinado, con un telescopio bajo el brazo.
Esto es lo más valioso que tengo, dijo tendiéndole el telescopio a la enfermera. Vale mucho dinero. Papá lo compró en Alemania. Ainhoa abrazó a su hijo. No, este no. Mamá, la miró con ojos paternales. Aitana es más importante. La sala estaba tranquila, solo el pitido de los equipos médicos rompía el silencio. Aitana dormía, agotada por las inyecciones y los goteos. Su cara, normalmente tan animada, parecía una máscara de cera. ¿Tiene seguro? La joven enfermera miró a Ainhoa con gesto preocupado. El tratamiento será largo. Yo bailo. Ainhoa cuadró los hombros. Flamenco. Quizá a su hija le gustaría aprender. La enfermera se quedó callada un momento y luego asintió. Lleva soñando con ello desde que tenía 5 años, pero no tenemos dinero para clases. Ahora sí, sonrió Ainhoa entre lágrimas. Yo le enseñaré, a cambio de ayuda con el tratamiento de Aitana. Por la tarde, Sixto se presentó en el hospital, con ropa de trabajo, directamente de la obra. Tenía las manos llenas de callos y abrasiones, algo poco habitual en el antiguo propietario de una empresa de construcción. Vendí mi anillo de boda, dijo, mostrando un sobre con dinero. Siento que sea tan poco. ¿Te lo has quedado? Ainhoa le miró sorprendida. Después de todo, es lo único que me queda. Se hundió en la silla junto a la cama de su hija. De aquella vida, de nosotros. Aitana gimió en sueños, y el rostro de él se contorsionó de dolor. El mismo dolor paternal que ningún amor nuevo, ninguna vida hermosa, ni siquiera la traición podían mitigar. ¿Dónde está Liria?, preguntó Ainhoa, aunque la respuesta era obvia. En Madrid. Se pasó una mano por el pelo, gris, enmarañado, sin rastro de su antiguo brillo. Perdió al bebé. Estrés, dijeron los médicos. Y no va a volver. Lo siento. Y era verdad. Ainhoa lo sentía de verdad, tanto por el niño por nacer como por la joven cuyos sueños habían sido destrozados por la realidad. ¿Sabes? Sixto miró a su hija dormida. Pensaba que la historia podía reescribirse, empezar de nuevo, con una pizarra limpia. Y resulta que la vida no es un libro, terminó Ainhoa. No se puede reescribir, solo vivirla, con todos los errores, las caídas y el dolor. Se oyeron pasos en el pasillo. Era Gulder que volvía con una bolsa de naranjas. Colocó en silencio la fruta en la mesilla de noche y se subió con los pies en alto a una silla en la esquina de la habitación. «Hijo», Sixto le tendió la mano al chico. «Ven aquí». «No», Gulder se retorció en un bulto. «Te vas a ir otra vez». «No me iré». Sixto bajó la mano. «Lo juro». «Ya lo juraste». El chico se volvió hacia la ventana. «Cuando le diste a Theodan el telescopio, y cuando prometiste venir al concierto de Aitana, y cuando le dijiste a mamá que la querías». En la sala reinaba el silencio, solo roto por el pitido de los aparatos médicos. Al otro lado de la ventana amanecía un nuevo día en su complicada y confusa vida. Aitana abrió los ojos, nublados por el calor, pero aún vivos. «¿Papá?» Su voz era apenas audible. «¿Has venido?» «Sí». Cogió su palma caliente. «Estoy aquí. Quédate». Cerró los ojos. «Al menos esta noche». «Me quedaré». Besó sus dedos. «El tiempo que haga falta». Doña Asunción trajo un termo de caldo y toallas limpias. Ya no llevaba pendientes, pero una sonrisa de satisfacción jugueteaba en sus labios. El doctor Álvarez ha dicho que la crisis ha pasado. Ahora lo principal es tratarla bien. Theodan estaba sentado en un rincón de la habitación con las manos alrededor del telescopio. La enfermera no quiso llevárselo. Dijo que esas cosas debían guardarse, que no solo guardaban recuerdos, sino también el futuro. «¿Sabes, papá?», dijo de repente. «Hay un concepto en física que se llama punto de no retorno, cuando el proceso ya no se puede revertir». «¿Y?» «Así que a veces es algo bueno». El chico acarició el telescopio. «Porque puedes dejar de mirar atrás y empezar a mirar hacia adelante». Ainhoa estaba de pie junto a la ventana, mirando la ciudad despierta. En algún lugar, en la casona, la esperaban sus alumnos. En algún lugar ahí fuera estaba su pequeño camerino, un hogar temporal que se había convertido en un auténtico santuario. «Mamá», la voz de Aitana era débil pero segura. «Cántame, esa canción que bailaste». Y Ainhoa cantó, una vieja canción flamenca sobre el amor y el dolor,
la pérdida y la esperanza. Su voz, un poco ronca por el cansancio, llenó la habitación del hospital con la antigua sabiduría de los gitanos andaluces. Una enfermera apareció en la puerta con un gotero, pero se detuvo, hipnotizada por el cante. Sixto estaba sentado con la cabeza gacha y los hombros temblorosos. Galder se levantó por fin de la silla y se acercó a su hermana, cogiéndole la mano. Theodan levantó el telescopio, apuntándolo por la ventana hacia donde la primera estrella se iluminaba sobre la ciudad. Tal vez buscaba respuestas en el cielo, o tal vez solo estaba observando cómo cambiaba el mundo, su mundo, tan frágil y tan real, y el viejo espejo de doña Asunción reflejaba una imagen extraña, una familia rota intentando recomponerse. No como antes, de otra manera, a través del dolor y la comprensión, a través del perdón y la memoria. En el pasillo sonaba la radio. Por casualidad, como si fuera cosa del destino, sonaba flamenco. El mismo que había bailado la joven del vestido rojo, una mujer que ahora era diferente, más fuerte, más sabia, más entera, porque a veces es necesario romperse en 1000 pedazos para recoger de ellos algo real, algo que tenga más facetas que antes, algo que pueda reflejar no solo la luz, sino también las sombras, todos los matices de esta vida compleja y hermosa. La carta del galerista de Barcelona llegó el miércoles por la mañana. Un simple sobre blanco con sellos y estampillas. Otro recordatorio de que su antigua casa pertenece ahora a otro mundo. Durante el proceso de renovación descubrimos varias cajas de objetos personales en el ático. Fotografías, cartas, dibujos de los niños. Ainhoa se sentó en el vestidor, releyendo las líneas una y otra vez. Hacía un año que se habían mudado a la casona. Un año que lo había cambiado todo. «No puedes ir», doña Asunción le puso una taza de café delante. «Que te lo manden por correo». «No», Ainhoa dobló la carta. «Tenemos que terminar esta historia, acabarla bien». La vieja casa había cambiado hasta quedar irreconocible. Paredes blancas, enormes ventanales, una ampliación acristalada para la sala de exposiciones. No quedaba ni rastro de su vida anterior. «Señora Esquivel», un joven con un jersey negro le tendió la mano. «Soy Jorge Mendoza, el nuevo propietario. Pase». El antiguo salón era ahora una sala de exposiciones. Ainhoa se detuvo en el umbral. Allí había estado su primer árbol de Navidad, donde Theodan había dado sus primeros pasos, donde los mellizos habían jugado al escondite. «Perdón por el desorden». Jorge señaló una escalera de mano apoyada en la pared. «Nos estamos preparando para la inauguración. Por cierto, ¿quieres echar un vistazo? La primera exposición será sobre flamenco. En las paredes colgaban fotos de bailaoras, bellas, apasionadas, vivas. Ainhoa reconoció a algunas de ellas, leyendas del baile andaluz cuyos nombres recitaba en clase con asombro. ¿Y esta?». Se detuvo ante el último cuadro. Mostraba a una joven con un vestido rojo congelado en un elegante giro. Su rostro brillaba de felicidad y en sus ojos ardía un fuego. «Oh, es una joya de colección», sonrió Jorge. «La foto fue tomada aquí, en Almadén de la Plata, hace 11 años. El fotógrafo dice que fue una sesión amateur, pero resultó mágica», terminó ella. En la foto era ella misma, joven, hermosa, inconsciente de lo que le esperaba. En el desván, donde Sixto y ella habían soñado una vez con hacer un cuarto infantil, había cajas llenas de pertenencias, polvorientas, olvidadas, llenas de recuerdos. «Te ayudaré a bajar», se ofreció Jorge, pero ella negó con la cabeza. «Gracias, lo haré yo sola». La primera caja contenía dibujos infantiles. Hombrecillos torcidos, soles brillantes, casas con chimeneas humeantes. Una familia feliz a través de los ojos de los niños. En la segunda había cartas. Su correspondencia con Sixto cuando estaba fuera por negocios de la empresa. «Te echo de menos. Te quiero. Vuelve pronto». Palabras que han perdido su significado. En el tercero, álbumes de fotos. La boda, la luna de miel, el nacimiento de los hijos. Una historia de amor que se suponía iba a durar para siempre. «¿Mamá?». La voz de Theodan la hizo estremecerse. Estaba de pie en la puerta del ático, crecido, serio. «¿Estás llorando?». «No», se secó los ojos. «Solo polvo». Se acercó, cogió una de las fotos, un retrato familiar junto al mar, todos sonrientes, felices, despreocupados. «¿Sabes?».
dijo, mirando la foto. Hay una teoría en física sobre universos paralelos, donde las cosas podrían haber ido de otra manera. ¿Y tú qué crees? Creo, volvió a meter la foto en la caja, que nuestro universo es el más real, porque en él aprendimos a ser fuertes. En la planta baja se encontraron con una sorpresa. Sixto estaba hablando con Jorge, sosteniendo la misma foto flamenca. Me gustaría comprarla, decía sacando una cartera raída. ¿Cuánto cuesta? No está en venta, negó Jorge con la cabeza. Es la pieza central de la exposición. Por favor, le tembló la voz a Sixto. Esa es mi mujer, ex. Razón de más para no venderlo, dijo de pronto Ainhoa, bajando las escaleras. Que se quede aquí, como recordatorio. ¿De qué? Sixto se volvió hacia ella. Sobre cómo la belleza no está en la perfección, se acercó a la fotografía. Y en la capacidad de bailar, aunque cojees. Por la noche hubo un concierto en la casona. Sus alumnas actuaron para sus padres. 10 chicas con vestidos brillantes, flores en el pelo y fuego flamenco en los ojos. Y ahora, anunció Manolo desde el escenario, un número especial. Os presento a Ainhoa Esquivel. Salió al escenario con su viejo vestido rojo. La sala enmudeció. La guitarra tocó los primeros acordes, los mismos que ella había bailado en la casona. Sus movimientos eran diferentes, más lentos, más cuidadosos. Su cojera se había convertido en parte del baile, convirtiendo la imperfección en un estilo distintivo. Pero la pasión seguía siendo la misma. En la primera fila estaban sentados sus hijos, Teodán con su libro de física, Galder con un nuevo ojo morado, ahora de fútbol, no de pelea, y Aitana con su cuaderno de dibujo. Junto a ellos estaba Sixto, en ropa de trabajo, recién salido de la obra. Venía a todos los conciertos y se sentaba en la última fila. Hoy los niños le han llamado para que se sentara con ellos. Doña Asunción lloraba sin ocultar las lágrimas. Su viejo espejo colgaba ahora en la sala de ensayos, guardián de nuevas historias, de nuevos destinos. Cuando la música se apagó, la sala estalló en aplausos. Ainhoa se inclinó, orgullosa, con dignidad, como enseñaba a sus alumnos. «Mamá». Aitana corrió hacia ella con un ramo de flores. «¡Eres la más guapa!». «No», abrazó a su hija. «Soy la más feliz». Después del concierto se sentaron en el camerino, su pequeña fortaleza, su verdadero hogar. Doña Asunción servía chocolate caliente, los gemelos discutían sobre algo propio. Teodan ajustaba su telescopio. «¿Lo veis?», dijo, haciendo señas a su madre para que se acercara a la ventana. «Esa estrella de ahí formaba parte de un sistema doble, y entonces ocurrió algo y se convirtió en una sola. Pero no se apagó, al contrario, se hizo más brillante». El viejo espejo reflejaba a una mujer con un vestido rojo. Tenía el pelo gris y arrugas en las comisuras de los ojos, pero tenía la espalda recta y la mirada clara y tranquila. Había aprendido a bailar de nuevo, no solo flamenco, sino la danza de la vida. Con su ritmo complejo, sus giros inesperados, sus altibajos. Y en algún lugar de la ciudad, en su antigua casa, convertida ahora en galería, colgaba la fotografía de una joven bailaora, un recordatorio de que a veces hay que perderlo todo para encontrarse a uno mismo, y que el verdadero amor no es una bonita foto en un marco caro, es un baile, a veces flojo, a veces fuera de ritmo, pero siempre real, como la vida misma.